En esta ocasión, hablando de identidad digital, quería centrarme en la parte de generación de identidades a través de infraestructuras de clave pública o de tipo PKI. ¿Vale? Y es que en la nueva realidad digital, la generación de una identidad es un requerimiento básico para cualquier sistema. Es un aspecto que además hoy aplica no solo a personas, usuarios, también aplica a aplicaciones, a servicios, a dispositivos del tipo IoT, etc. La infraestructura responsable de generar esta identidad se conoce como una infraestructura de clave pública, PKI. Y es importante definirlo de esta manera porque estamos hablando de sistemas complejos que se basan en múltiples módulos. Módulos como la CA, que es la entidad que genera los certificados, la RA, registro, VA, etc. Luego hablamos de sistemas complejos compuestos por múltiples módulos que se tienen que adaptar a los casos o a los requerimientos de negocio que se les soliciten, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esta idea, yo quería compartir con vosotros algunos tips, algunos tópicos que estamos viendo en el mercado actualmente y que me gustaría aclararlos y compartirlos con vosotros para que los tengáis en consideración. El primer tópico es el concepto de PKI gratuita, que en muchas ocasiones vamos viendo por ahí, no es que tenemos una PKI gratuita. Una PKI es un sistema. Muchas veces cuando se habla de gratuidad se habla de componentes, por ejemplo, de una CA. CA es el módulo Certification Authority, es el módulo encargado de generar las identidades digitales. Pero esto gratuito puede ser el módulo de software que genera esa identidad. Pero, como he comentado anteriormente, una generación de una identidad no se basa solo en un software que genera certificados. Tiene unas configuraciones, unas interacciones, unas parametrizaciones, una adaptación a negocio, etc. El 90% del coste de una infraestructura de clave pública no es el software. El 90% es inversión en tiempo, parametrizaciones, definición de ese sistema. Es como cualquier otro sistema, es un sistema complejo, ¿vale? De tal manera que cuando hablemos de PKI gratuitas tengamos en cuenta que no hablamos de PKI, hablamos de un módulo CA quizás, pero que tampoco es gratuito porque la implementación de ese módulo lleva unos costes aparejados increíbles. El segundo concepto es montar una infraestructura de clave pública, una CA, que no esté basado en hardware criptográfico. El hardware criptográfico es otro coste asociado que es requerido en infraestructura de clave pública, ya que si una infraestructura de clave pública genera certificados e identidades que no estén firmados por unos certificados que estén custodiados debidamente, alguien se puede hacer con esos certificados y puede suplantar la identidad de la organización. De tal manera que después de haber trabajado, haber llevado adelante, haber definido una infraestructura de clave, un sistema complejo, puede ocurrir que tengamos que tirarlo abajo y generar un nuevo sistema. El hardware criptográfico al que hago referencia son los servidores de tipo HSM, Hardware Security Module, y básicamente, para que lo entendamos, actúan como cajas fuertes digitales. La idea es que yo puedo almacenar en esos hardware criptográficos las claves que se encargan de firmar esos certificados, pero al igual que otros muchos componentes, y evitar de esta manera que alguien pueda suplantar la identidad de nuestro sistema. Otra de las ideas de la PKI es que, los periodos de implementación. Periodos de implementación, en muchas ocasiones una organización piensa que montar una PKI es como montar un firewall o un antivirus, etc. Y la realidad es que no. La realidad es que una PKI, una infraestructura de clave pública, requiere conocimiento, requiere inversión en definición y demás, y realmente el tiempo de implementación de la PKI puede llevar años. Bueno, va a llevar todo el tiempo que la PKI esté activa, ya que esa infraestructura de clave pública se va a tener que ir adaptando a los cambios en el negocio de la organización. Con lo cual, al final estamos hablando de sistemas complejos que ofrecen seguridad, pero en los que hay que invertir recursos, conocimientos y dinero. Entonces, teniendo esto en cuenta, hasta el momento las PKIs han sido sistemas que han estado implementados en grandes organizaciones, sectores financieros, administración pública, grandes organizaciones, en los que no tenían opción, por temas de regulaciones, normativa, no tenían opción a no tener esa identidad digital. Pero ¿qué ocurre?
hoy en día la evolución de todos los negocios o todos los modelos de negocio, todas las soluciones al plano digital, están forzando a muchas organizaciones que ofrecen negocio a implementar identidad digital en, por ejemplo, los dispositivos. Los dispositivos IoT necesitan tener una identidad digital. ¿Por qué? Porque esa identidad digital va a justificar o va a establecer una seguridad y va a garantizar transaccionalmente el intercambio de información, que al final van a suponer, por ejemplo, un proceso de facturación en el caso de dispositivos de control de luz, de agua, etcétera, ¿vale? Entonces, el gran reto que tienen todas las organizaciones es que existen muchas organizaciones que se dedican al negocio del IoT, a ofrecer unos servicios basados en tecnología, en la nube, etcétera, y organizaciones que necesitan de una identidad segura. Y aquí llega el gran reto. ¿Por qué? Porque, como he comentado antes, el montar una infraestructura de clave pública requiere de inversión de tiempo, de conocimiento y en definitiva, en un sistema complejo. Y no todas las organizaciones tienen los recursos para llevar a cabo esto. Entonces, para ofrecer una solución a estas organizaciones, hemos desarrollado un nuevo concepto que es el PKI as a Service. ¿Qué es esto? Pues básicamente, desde Entrust lo que ofrecemos es una solución de infraestructura de clave pública que se puede configurar en horas, que está basada en hardware criptográfico, que básicamente se adapta con los sistemas del cliente a nivel de poder automatizar todo lo que es la inyección de esos certificados que se están implementando en esos procesos, en esos dispositivos y demás, que está mantenida por Entrust, ya no solo a nivel de parches y demás, sino a nuevas tendencias, como por ejemplo es la evolución al nuevo entorno post-quantum, que va a requerir la implementación de nuevos algoritmos resistentes a toda la parte post-quantum. Entonces, desde Entrust ofrecemos una plataforma, una alternativa a esa necesidad de implementar identidad digital segura en esos usuarios, en esos dispositivos, de una manera sencilla, económica, asequible y que puede ir creciendo y se puede adaptar al crecimiento de la organización. Si esto realmente es un reto para tu organización, pues te invito a que contactes con nosotros, que contactes conmigo o que incluso en el link que aparece debajo de este vídeo, bueno, pues puedas conseguir información adicional. Muchas gracias.